¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Es Política, ya lo conocen, amigos de Es Diario, es el programa de debate, análisis, tertulia, entrevistas de cada fin de semana aquí en Es Diario TV. Mucha actualidad, ya saben, por una parte las investigaciones también sobre el hermano de Pedro Sánchez continúan, vamos a analizarlas aquí en este programa, también hablaremos de ese aumento del gasto en defensa y de todos esos temas de actualidad que impactan de lleno en el gobierno de España. Desde luego tenemos nosotros para analizar esto a Abel Martín, periodista. ¿Cómo estás, Abel? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué hay? ¿Todo bien por aquí? Todo bien. Y Alberto Sotillos por la otra banda también. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Sociólogo, periodista. ¿Cómo estás? Saludos. Bueno, ¿viste el documental de Televisión Española de Isabel Díaz Ayuso? Que está ahora en polémica. ¿Alberto? No, la verdad es que no lo he visto. Abel, ¿tú lo has visto? Tampoco. Bueno, hombre, pues yo un trocito sí que he visto. Pero bueno, Hombre, no es... trocitos sí, pero... Ah, bueno, entonces algo sí que se ha visto. Pero... Bueno, vale, no, era por un poco saber vuestros gustos televisivos. Comenzamos, como digo, con más actualidad. Continúa, como digo, las investigaciones sobre el hermano de Sánchez. ¿Y qué hemos conocido esta semana? Lo vamos a ver en pantalla, pues que hay una conversación entre dos responsables del conservatorio, bueno, pues que antes de adjudicarse la plaza, digamos, antes de comenzar tan siquiera el concurso, ¿no?, para adjudicar la plaza de la Diputación de Badajoz, en la que finalmente acabó trabajando el hermano de Sánchez, pues ya le atribuían, estos dos responsables del conservatorio, ya le atribuían esa plaza en un mail al hermanísimo, textualmente, al hermanísimo, era lo que ponían en el asunto del mail, y en el cuerpo de ese mail pues ponían digamos, la plaza, ¿no?, es decir, el inicio de esa adjudicación, con lo cual ahí lo estamos viendo en pantalla. Este es el mail en el asunto hermanísimo, y en el cuerpo de la noticia vemos ahí un enlace a la Diputación de Badajoz, en donde se informaba de la apertura de esa plaza, ¿no?, en la que finalmente pues accedió el hermano de Sánchez. Con lo cual, una de dos, Alberto, empiezo contigo, una de dos: o estos dos responsables de los conservatorios eran videntes y sabían lo que iba a suceder en el futuro, o parece que estas sospechas de que finalmente fue una plaza ad hoc pues se van un poco confirmando, ¿no? Bueno, lo que está claro es que no pusieron al gran director o el directorísimo o el gran músico, no pusieron eso, pusieron el hermanísimo. Por lo tanto, al menos es evidente que sabían que era el hermano de Pedro Sánchez y que por lo tanto era una información relevante para ellos el hecho de que lo fuera. No constituye en sí mismo la prueba, digamos, definitiva de que eso es una prueba absoluta, pero es lógico que le trataban como tal y que evidentemente en el momento de la contratación se buscaba, se sabía y se sobreentendía que el valor que tenía, lo pone ahí, es que él era hermanísimo. También te digo que no era muy difícil, Alberto, saber que el hermano de Sánchez, es decir, hablan exactamente igual, es decir, solamente con Carla en la boca sabes tú que es el hermano de Sánchez. Es imposible copiar tanto la voz de Sánchez, vamos, muy difícil no era de saber, vaya, aunque no se ni los apellidos. Es igual, habla igual, gesticula igual y hasta en cierto modo se parece. Pero bueno, que es relevante, que creo que la relevancia de todo es que pongas el atributo, que es el hermano. Podrías poner para la plaza tal, quiero decir, la relevancia de eso es que precisamente señalan, bueno, que estaban tratando con esa persona porque era esa persona, no por él. Quiere decir, que no ponen, oye, sobre este gran director de orquesta, no, ponen, oye, que es el hermano de, por lo tanto, bueno, pues no deja en muy buen lugar. También te digo que es una situación de nepotismo tan extendida en nuestra política desde los tiempos inmemoriales, que ojalá esto sirva no solamente para señalar este caso, sino para que haya algún control, porque es que es increíble. Tan extendida, efectivamente, como decía Alberto Abel. También hay otra prueba, por así decirlo, ¿no?, que aparece ya en los informes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y es que el hermano de Sánchez parece que buscaba un piso ya antes de que se le hubiera adjudicado esa plaza en la Diputación de Badajoz, pues ya buscaba, lo estamos viendo en pantalla, pues ya se puso a buscar piso, insisto, antes de la adjudicación tan siquiera de esa plaza, ¿no? Es decir, ¿cómo valoras esto? Es un suma y sigue, ¿no? Lo comentaba Alberto, que es un caso más de nepotismo, pero no por eso tenemos que, digamos, pues acostumbrarnos a que se sigan dando en política. Y a mí me da la sensación que se repite cierto modus operandi dentro de la Moncloa y en el entorno de Pedro Sánchez. Solo con mencionar también el caso que tenemos de la mujer del presidente, Begoña Gómez. Hay paralelismos, pero en concreto, en el caso de el señor Pérez Sánchez Castejón, de nombre David, hay que tener en cuenta que al margen de los correos, al margen
de los indicios, al margen de su declaración, donde venía un poco a sembrar muchas dudas de no saber dónde estaba la oficina de artes escénicas, no tenía muy claro cuál era su lugar de trabajo, cuáles eran las personas con las que trabajaba habitualmente, con quién se comunicaba. Algo muy extraño, porque si a cualquiera de nosotros que estamos aquí nos preguntan cuáles son en nuestro día a día nuestras funciones, en nuestro puesto de trabajo, con quién nos relacionamos, pues seguro que con pelos y señales hablamos de ello con mucho celo, ¿no? Y al margen de su declaración, todas estas nuevas pruebas que van saliendo y que apuntan a una investigación que está haciendo la jueza del juzgado número 3 de la Diputación de Badajoz, pues dejan entrever con este informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que le ha entregado, pues que él, meses antes, bueno, en julio de 2017, antes de que se diera por finalizado ese proceso de adjudicación de plaza, ya estaba buscando una residencia, un piso para larga estancia en Badajoz. Es difícil de explicar. Aquí todos los caminos al mismo lugar y parece ser que hubo un trato de favor para que este señor tuviera una plaza, un puesto de trabajo a dedo, y a medida que avanzan las semanas, pues cada vez está más acorralado al pie del banquillo. Va a tener que volver a declarar como el 25 de abril. Bueno, como siempre decimos, las investigaciones continúan, estamos en un Estado de Derecho, veremos qué dan más de sí estas investigaciones, este caso, el caso hermano de Sánchez, también el caso, digamos, hermanito, porque además del hermano de Sánchez también está Luis María Carrero, que viene siendo un asesor, ex asesor de Moncloa, concretamente en presidencia del gobierno, que también se sabe, se conoce, hubo una conversación entre el hermano de Sánchez y Luis María, el ex asesor de Moncloa, en la que le decía a Luis María que ya he dejado la liebre en Moncloa, con lo cual se sobreentiende, parece, todo indica que se refería a que pidió esa plaza que finalmente, casualidad, se le fue otorgada 2 meses después en el mismo departamento que el hermano de Sánchez. Las investigaciones continuarán, veremos en qué acaba, pero tenemos más actualidad. El aumento del gasto militar no solamente ha dividido al gobierno con sus socios, Podemos dice que, vamos, imposible, que ayuden a ese aumento del gasto militar, que aprueben ese aumento del gasto militar. Sumar tiene reticencias, le pide que no haya recorte de gasto social. ERC también dice que no quieren aumentar el gasto militar, es decir, tensión del gobierno con sus socios e incluso tensión interna del gobierno entre PSOE y Sumar. Y Pedro Sánchez, que dio a entender tanto a Feijóo como también lo confirmó el propio Néstor Rego, el diputado del BNG en el Congreso, que mantuvo una interlocución este pasado jueves con Pedro Sánchez, dijo que todo indica que Sánchez no quiere llevar ese aumento del gasto militar al Congreso, sino que hacerlo vía aumento, por ejemplo, de ampliación de crédito usando la deuda. Es decir, porque el fondo de contingencia ya está agotado a estas alturas del año. Con lo cual, Alberto, parece que el objetivo de Moncloa, del gobierno de Sánchez, es no llevar este aumento del gasto en defensa, del gasto militar, del gasto en seguridad, como tildan desde el gobierno, al Congreso. Bueno, porque si lo lleva al Congreso, quedaría palmario y evidente que tendría el apoyo explícito, evidente, del Partido Popular. Entonces, sorprende que este gobierno sea capaz de negociar con todos y que nos cuente efectivamente las bondades de negociar. Y es verdad, en una democracia parlamentaria con todos los partidos se debería poder hablar y negociar, y es algo muy positivo. Lo sorprendente es que se pueda negociar con cualquiera, incluyéndose al lado de Bildu, Junts, y se pueda negociar incluso con un mediador internacional en un país extranjero, con un prófugo de la justicia. Oye, que eso te valga me parece bien, pero también luego, claro, resulta sorprendente que no puedas aceptar los votos del Partido Popular en una negociación parlamentaria para algo tan sencillo como la defensa, el aumento de defensa y la protección de los valores y los intereses de nuestra propia Unión. Quiero decir, es que es lo que resulta incomprensible, como resulta incomprensible que no llames a Vox a esa especie de, es que es indescriptible, de llamada a, de llamada a Palacio, y sí invites a otros tantos. Quiero decir, tan preocupante es Podemos como Vox en este sentido. Tienen la misma posición respecto de, entre comillas, traición a los valores europeos a favor de Putin. Por lo tanto, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Es una acción publicitaria más. Entonces, convertir esto en una acción publicitaria más, bueno, pues no deja de ser bastante deprimente desde el punto de vista de quienes creemos que la política es algo más. Pero bueno, es eso. Simplemente es tan sencillo como que el Partido Popular no nos apoye al Partido Socialista. Ya está, eso es todo. Bueno, pues menudo éxito.
Claro, Abel, en ese sentido, claro, es decir, este aumento del gasto militar supone llegar al 2% del PIB, se espera que hasta de aquí al 2029, incluso se habla ya de un 3% de exigencia por parte de la Unión Europea, eso vienen siendo unos 10.000 millones de euros anuales, 10.000 millones que además van a comprometer no solamente al gobierno de Sánchez, sino que a los futuros gobiernos de España. Es un compromiso que va a comprometer, valga la redundancia, a futuros gobiernos. O sea, ¿esto se puede hacer sin pasar por el Congreso de los Diputados? Pues sinceramente creo que no. Como tú bien dices, esto es algo que trasciende más allá de los próximos meses. Tiene un recorrido de años y no sabemos quién va a estar residiendo en la Moncloa pues en 4, 5, 6, 7, 8 años. Yo creo que aquí habría que pues buscar un pacto de Estado porque como dices además ese 2% presumiblemente pues podría ser ya de un 3 porque así lo dicen las instituciones comunitarias. Desde Bruselas se está apuntando ya en esa cifra y cabe recordar que ahora mismo nosotros estamos destinando el 1,28% de nuestro Producto Interior Bruto, es decir, que todavía tendríamos mucho trabajo por delante. Pero a mí me gustaría recordar también, a raíz de todo lo que está sucediendo en las últimas horas, que Pedro Sánchez en el Comité Federal del pasado mes de septiembre ya dejó bien claro que él tenía el objetivo de gobernar con o sin el poder legislativo, es decir, con o sin las Cortes, con o sin el Congreso de los Diputados. Y ahora también ha quedado patente que sería capaz de hacerlo incluso sin el Ejecutivo, porque hemos visto una cumbre de Estado del Gobierno contra el Gobierno, algo insólito. Después del Consejo de Ministros se reúne a solas con la vicepresidenta Yolanda Díaz durante 2 horas, un tiempo que no le concede ni siquiera al Partido Popular, el partido que ha ganado estas elecciones y que tiene 137 diputados en el hemiciclo y que es la Cámara con mayor, el grupo con mayor representación en la Cámara, y le concede 30 minutos como le concede al resto de grupos, que por cierto, el resto de grupos, todos ellos sumados, quedan muy lejos de esos diputados que tiene el Partido Popular, como decimos, en la Cámara Baja. Pues yo creo sinceramente que Pedro Sánchez ya se está planteando ir en contra incluso de ese ejecutivo de coalición que tiene, porque tiene las manos atadas y lo que tiene claro es que él ha sido el que ha levantado el muro, el que ha dicho el no es no y no quiere tener nada que ver con Alberto Núñez Feijóo, pero es que en este caso parece ser que aunque él no lo reconozca, el Partido Popular estaría de acuerdo en elevar el gasto. Sí, bueno, eso parece, pero efectivamente, Alberto, bueno, ayer este jueves, este pasado jueves, fue una reunión en la Moncloa en donde no se extrajo nada, ¿no? De hecho, las propias explicaciones que dio Sánchez a nivel público es lo que tiene que pasar por el Congreso pasará y lo que no, no. Es decir, lo que sí, sí y lo que no, no. Es decir, es la explicación que dio Sánchez, entendemos que es la misma y que la que le dijo al resto de líderes y portavoces políticos que desfilaron por el Palacio de la Moncloa. ¿Y para qué ha servido todo esto, Alberto? A veces parece más gallego que el propio Feijóo, o sea, que no se sabe oye, si hay que subir, se sube, y si no, no se sube. Y las gallinas que entran por las que salen, pero claro, al final Una esto cosa, los gallegos sí que tenemos sentido del humor, ¿no? Porque escuchar otro día a Ione Belarra sí. diciendo que no tenemos sentido del humor, o sea, hay que confirmar que tenemos gran sentido del humor los gallegos, ¿eh? O sea, pues se escucha cada Bueno, cosa. no todos. Algunos habrá Bueno, que sean más sosos que... es verdad, es verdad. Bueno, Pero sí, bueno, es bastante sorprendente, quiero decir, porque al final, como decía Abel, es un gobierno que se enmienda a sí mismo, que tiene la capacidad de tener una línea política clara, pero también es algo que ya se sabía que iba a pasar. Quiero decir que es un gobierno contradictorio prácticamente en los términos. Les une una serie de intereses que precisamente es el propio poder, estar ahí en el poder, y eso la verdad es que es un pegamento espectacular, y veremos cómo todos estos grupos parlamentarios serán capaces de votar en contra, pero luego aceptar el gasto si acaba subiéndose, porque en realidad lo que ellos quieren es estar ahí. Las políticas que se hagan, hombre, bueno, sí, te pones una camiseta de no a la guerra y luego sale adelante y no hay ningún riesgo, pero tienes al Partido Popular arrinconado en una cosa que evidentemente podría apoyarte, y además Pedro Sánchez tiene esa capacidad de variar su opinión sin ningún problema. Podría hacerlo una vez más y volver al traje, al uniforme, al disfraz de patriota, sacar grandes banderas detrás de España y recuperar ese Pedro Sánchez que era el gran patriota de este país, y decir que por el bien de todos nosotros y de España hay que sacar adelante estos presupuestos, y ahora es el hombre de Estado y por lo tanto es capaz de pactar con el Partido Popular porque Europa lo merece. Yo no sé por qué no se pone ese disfraz, quiero decir, estamos acostumbrados a que haga ese tipo de cosas sin ningún tipo de problema, y ahora sería justo el momento y hasta conseguiría más votos porque volvería a aparecer una persona. Si él dice que se puede pactar con el PP, los militantes lo aceptarán. Y para concluir, comentemos las dos polémicas claras que dejó también esas reuniones en la Moncloa de Sánchez con los diferentes líderes políticos. Uno es la ausencia de Vox y el otro es la llegada, el paso por la Moncloa de Bildu.
Alberto, continúo contigo. Bildu, ¿cómo lo ves? ¿Estuvo bien que invitara a Sánchez a hablar en la Moncloa, en este caso a Izpurúa, ¿no? Que es la portavoz de Bildu en el Congreso? ¿Cómo lo ves? Sentimientos contradictorios, lo reconozco, no tengo una posición clara. Me parece bien que un grupo político que está constitucionalmente fundamentado, avalado y votado por la sociedad española vaya a la Moncloa. Me parece normal, pero a la vez, claro, ver a alguien que tiene la intención de destruir el Estado de manera intrínseca, que ha formado parte de lo que ha sido el terror de este país mayúsculo y que precisamente no parece o no tiene pinta de ser una gran defensora de las Fuerzas Armadas españolas, pues me provoca un choque moral incomprensible, pero creo que el problema es para ella. Bueno, creo que es un avance. Si ella acepta que la Moncloa ahora es realmente un símbolo de la soberanía nacional y va ahí a negociar cosas para España, pues creo que la que debe tener un conflicto mayor es ella, es Maite Purúa, pero yo reconozco que también lo tengo. Abel, la otra polémica, la ausencia de Vox en esas interlocuciones con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. También es cierto, hay que decirlo, que Vox está encantado que no hubiese invitado, tampoco iba a ir. Sí, pero es significativo también que no se le invite. Tú al final puedes decidir ir o no ir, pero me llama mucho la atención. Aquí, bueno, discrepo un poco con Alberto. Creo que el hecho de llevar a Bildu a la Moncloa es un paso más en ese blanqueamiento que ya ha venido haciendo Pedro Sánchez. Se ha reunido con ellos en anteriores ocasiones por videoconferencia, también en el Congreso de los Diputados para conseguir sacar adelante su investidura, pero abrirles la puerta de Moncloa y darle el mismo tratamiento, pues creo que es una paso más en ese blanqueamiento de Pedro Sánchez hacia Bildu. Y hay que recordar quién es esta señora. Merche Purúa es una mujer que fue condenada por enaltecimiento del terrorismo, por exaltar el terrorismo en su día, y yo creo que teníamos que poner en valor también que hay cosas que no se tienen que olvidar. Es decir, se podrá pasar página, pero hay que decir claramente de dónde viene esta señora y recordárselo a los que no lo tengan muy claro, porque ella es responsable de algunas portadas de Egin o de Gara, pues que han sido lamentables y que pasarán a la historia, ¿no? Como aquella que reconocía que Ortega Lara volvía a la cárcel. Y a raíz de eso, digo que, por ejemplo, el partido de Ortega Lara, pues no ha sido recibido por Pedro Sánchez. Estamos hablando de más de 3 millones de votantes. Si eres el presidente de los españoles, eres el presidente de todos los españoles, no solo de los que a ti te interesa. Y creo que eso es un desprecio, un gran desprecio a una gran parte de la población. Tú no puedes llegar a acuerdos si no quieres, tú no puedes pactar nada, pero por lo menos tienes que invitarlos, porque se supone que esa invitación al Palacio de la Moncloa era para informar de lo que ha sucedido en Europa. Bueno, pues informa a todas las formaciones políticas que tienen representación en la Cámara. Luego eso no te tiene por qué llevar a ti a pactar con ellos, pero como mínimo tenían que haber ido a Moncloa. Abel Martín, periodista, Alberto Sotillo, sociólogo, periodista, un placer. Gracias por acompañarnos aquí en Es Política. Muchas gracias. Placer. Y muy buena semana a ambos. Y muchas gracias también a todos ustedes por seguirnos una vez más aquí en Es Política, el programa de tertulia, análisis, debate de cada fin de semana aquí en Es Diario. Recuerden suscribirse, seguirnos, darle un like, todas estas cosas, y además también seguirnos en nuestra página web, en la página del periódico, en esdiario.com. Nos vemos.